Dejé de apoyar a la familia de mi hermano después de que dijo, aquí no hay lugar para perdedores. Por eso no me invitaron a Navidad. Ahora está perdiendo la cabeza. De hecho, estaba emocionado por la Navidad este año. Por una vez, no estaba corriendo para terminar todo en el último minuto. Había comprado regalos para mis padres, mi hermano Jacob, su esposa Callie y sus hijos antes de la primera semana de diciembre. Incluso compré regalos extra por si había visitantes inesperados. No sé por qué, pero tenía la impresión de que este año sería un éxito. Realmente me sorprendió cuando mi madre abrió la puerta y dijo, no queremos que estés aquí este año, mientras yo estaba de pie en el porche con una bolsa de regalos envueltos en cada mano. Al principio, pensé que era una broma extraña. Empecé a reírme, pero la voz de Jacob la interrumpió desde adentro con estas palabras. Aquí no hay lugar para perdedores. Realmente ya nos estás cansando a todos. Simplemente me quedé ahí mirándolos. Mi padre estaba al fondo, mirando nerviosamente a todos lados menos a mí. A pesar de su aspecto incómodo, mi madre no se echó atrás, y Jacob estaba completamente arrogante. Sentí una mezcla de humillación, rabia y confusión. Sin embargo, logré mantener la compostura. Bien, si así se sienten, dije asintiendo, y regresé a mi auto. Algo cambió dentro de mí mientras me sentaba en el auto y miraba las bolsas de regalos en el asiento del pasajero. No hay lugar para perdedores. ¿Están cansados de mí? ¿De dónde salió esto? Sospechaba que Jacob estaba detrás de todo, pero no podía entender el porqué. Durante años, no les había dado otra cosa que generosidad. Pagué la matrícula del campamento de verano de sus hijos, los útiles escolares, incluso su hipoteca cuando más lo necesitó. Y ahora, de repente, no estaba invitado a Navidad. Decidí no irme de inmediato. Quería respuestas. Regresé a la puerta después de dejar los regalos en el auto. Como si no esperaran que volviera, mis padres aún estaban ahí, conversando en voz baja. Jacob estaba en el sofá, como si nada hubiera pasado, mirando su celular. Decidí no tocar la puerta. ¿Qué está pasando? Dije al entrar. ¿Por qué no soy bienvenido en Navidad? ¿Qué hice? Sin levantar la vista de su celular, Jacob sonrió. Realmente no lo entiendes, ¿verdad? Últimamente has estado flojo. Los niños apenas han recibido algo de ti este año. Atónito, lo miré fijamente. ¿De qué estás hablando? Me gasté cientos en regalos para tus hijos. Tienen más regalos en el auto que nadie. El año pasado hiciste más. Este año es como si no te importara. Es vergonzoso para nosotros, honestamente, dijo Jacob, finalmente mirándome a la cara. Miré a mis padres, esperando que dijeran algo, quizás que lo reprendieran o que me defendieran. Pero en lugar de eso, mi madre sonrió con incomodidad y dijo. Pero acabas de comprarte un auto nuevo. ¿Encontraste dinero para eso? No sabía cómo reaccionar. El auto está financiado, dije con tono firme. Y aunque no lo estuviera, ¿cómo comprarme un auto de repente me hace responsable de los hijos de Jacob? No son mi responsabilidad. Jacob se recostó en el sofá y declaró. Eres el que más gana dinero. Como familia, nos ayudamos unos a otros. Siempre lo has hecho. Su esposa Callie estaba sentada en una esquina. Cuando la miré, tenía el rostro rojo y miraba sus manos, sin decir una sola palabra. Como si quisiera desaparecer. Pregunté. ¿Esa es tu lógica? ¿Qué porque he sido generoso en el pasado, ahora estoy obligado a hacerlo por siempre? ¿Y si no lo hago, soy un perdedor? Jacob se encogió de hombros. Si te queda el saco. Para mí, eso fue todo. Negué con la cabeza y di un paso atrás. Me giré hacia mis padres y les dije. ¿Saben qué? Tienen razón. No pertenezco aquí. Me volví hacia Jacob y dije. Disfruta tu Navidad, y buena suerte con esos regalos. Porque este perdedor ya no va a financiar tu vida. Sin esperar una respuesta, me fui. Conduje de regreso a casa en silencio, apretando el volante más de lo necesario. No podía comprender lo que acababa de pasar. ¿Era yo el villano en esta situación? Durante años había hecho más de lo que me correspondía por mi familia, siempre ayudando a Jacob cuando lo necesitaba, asegurándome de que sus hijos nunca sufrieran por sus dificultades económicas. ¿Y ahora yo era un perdedor por no hacer lo suficiente? Además de no ser bienvenido en Navidad. Al llegar a casa, me quedé sentado en el auto un rato, mirando al vacío. Sentí un nudo en el estómago cuando vi la bolsa de regalos que aún estaba en la camioneta. Había pasado semanas eligiendo los artículos ideales, pensando en lo que mis padres valorarían, en lo que disfrutarían los niños. ¿Y para qué? No eres bienvenido aquí. Cuanto más pensaba en ello, más claro se volvía, esto iba más allá de la Navidad y los regalos. Había estado ciego, o quizá demasiado dispuesto, para darme cuenta de que esto venía gestándose desde hacía años. La verdad era que Jacob siempre había dependido de mí. Él y Callie tuvieron un comienzo difícil en lo económico.
Él no lograba mantener un trabajo estable y el empleo a medio tiempo de Callie apenas cubría lo básico. Asumiendo que sería algo temporal, comencé a ayudar, unos cientos aquí, unos cientos allá. Una vez, cuando estuvieron a punto de ser desalojados, ayudé con la renta. Luego, cuando nació su segundo hijo, ayudé con el cuidado infantil. Ese poco tiempo se convirtió en años. Jacob siempre me llamaba primero cuando tenía un mal día. Y para ser sincero, yo siempre decía que sí, porque me importaban sus hijos, no porque estuviera obligado. No quería ver sufrir a mi hermano y su familia. No quería que les faltara nada. Ahora, al mirar en retrospectiva, entendí que yo había creado esta dinámica. Jacob dependía demasiado de mí, y por mi culpa, eso se convirtió en un sentimiento de derecho. En algún momento, dejó de ser gratitud y pasó a ser expectativa. La gota que colmó el vaso fue ser excluido de la celebración navideña de mi propia familia porque no hice lo suficiente. Decidí que había terminado. Al despertar a la mañana siguiente, con la mente más clara, tomé una decisión firme, no ayudar más a Jacob. Se acabaron los regalos interminables para compensar su ineficiencia. Él podía decidir si quería que sus hijos tuvieran las cosas que yo les daba, pero ya no sería mi problema. La decisión no fue fácil. No solo perdería el vínculo financiero con mi hermano, sino que también pondría en riesgo mi relación con él, sus hijos e incluso con mis propios padres. Pero no podía seguir siendo tratado como un cajero automático en lugar de un hermano y un hijo. Ellos no se pusieron en contacto conmigo, y yo tampoco los contacté. Pensé que tal vez habían recibido el mensaje. Pero debía haber sabido que Jacob no se lo tomaría tan a la ligera. La víspera de Año Nuevo pasó en completo silencio. Sin mensajes, sin llamadas, nada. Mis padres, Jacob e incluso Callie no me buscaron. Estuve completamente solo durante las fiestas por primera vez en años. Aunque no esperaba que me contactaran, fue una sensación extraña cuando llegó la medianoche y mi teléfono seguía en silencio. Lo admitiré, pensé en llamarlos. Pero cada vez que me lo planteaba, recordaba la mueca de desprecio de Jacob y su frase, aquí no hay lugar para perdedores. Yo había sido quien mantuvo todo unido durante años, y ellos tuvieron el descaro de tratarme como si fuera prescindible. No. Les daría su espacio, si eso era lo que querían. Empecé a notar un cambio a mediados de enero. Callie siempre fue una persona reservada, que evitaba el conflicto. Pero una noche, inesperadamente, me mandó un mensaje de texto. Fue breve y directo. Solo quería decir lo siento. No estoy de acuerdo con lo que pasó. Jacob no me escucha, pero pensé que debería saberlo. No supe cómo reaccionar. Me quedé un rato mirando la pantalla. Por un lado, reconfortaba saber que alguien en la familia reconocía las cosas tal como eran. Pero, por otro lado, su disculpa me pareció demasiado tardía. Esa noche, ella no había dicho nada. Finalmente respondí. Gracias, Callie. Pero esto no es algo que pueda dejar atrás tan fácilmente. No me importó que no continuara la conversación. Luego vino la visita inesperada. A comienzos de febrero, Jacob apareció inesperadamente en mi casa. Escuché los golpes en la puerta mientras estaba en medio de una reunión de trabajo por videollamada. Al principio lo ignoré, no estaba esperando a nadie. Pero los golpes persistieron, insistentes. Finalmente, interrumpí la reunión, me acerqué y abrí la puerta. Allí estaba Jacob, con aspecto más desaliñado y agitado de lo que jamás lo había visto. Antes de que pudiera detenerlo, cruzó el umbral y dijo, tenemos que hablar. Me crucé de brazos. ¿De qué se trata? Fue directo, sin rodeos. Tienes que dejar de actuar así y empezar a ayudar otra vez. Solté una carcajada, no porque fuera gracioso, sino porque no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Ayudar? ¿Te refieres a seguir pagándote la vida? Ya te dije que eso se acabó. Me lanzó una mirada fulminante. Tú eres el que tiene el dinero. ¿Tienes idea de lo difícil que ha sido para nosotros desde que decidiste ponerte así? Los niños apenas tienen lo necesario. Callie está tratando de aguantar, pero no podemos hacerlo sin tu ayuda. Lo que estaba oyendo era tan absurdo que me quedé helado. ¿Te estás escuchando? Eres un hombre adulto, Jacob. Tienes esposa e hijos. Si necesitas más dinero, sal a ganártelo. No es mi responsabilidad resolver tus problemas. Replicó, levantando la voz, siempre has ayudado antes. ¿Por qué ahora estás siendo tan egoísta? ¿Egoísta? Repetí, incrédulo. Hablemos de egoísmo. Mentiste a nuestros padres sobre mí, los pusiste en mi contra, y luego me excluiste de la Navidad porque no gasté lo suficiente en tus hijos. ¿Y ahora vienes a exigirme más? Tienes mucha cara, Jacob. Levantó la mano como para replicar, pero lo interrumpí, se acabó. No te voy a dar ni un centavo más. Y no quiero volver a saber de ti hasta que aprendas a comportarte como un adulto. Se quedó parado un momento, furioso, con los puños apretados.
Luego se dio media vuelta y salió apresuradamente sin decir una palabra más. Pensé que ese sería el fin del asunto. Que, después de su rabieta, iría a quejarse con mis padres como siempre, pero eventualmente entendería que ya no iba a ceder. Me equivoqué. 2 días después, recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no habría contestado, pero algo me dijo que debía hacerlo. ¿Michael? Dijo una voz masculina. Soy Mark Dawson. Soy abogado y represento a una clienta que ha expresado recientemente preocupación por ciertos temas financieros relacionados con su familia. ¿Tendría un momento para hablar? Me puse pálido. ¿Un abogado? ¿Temas financieros? ¿Qué había hecho Jacob ahora? ¿De qué se trata exactamente? Pregunté con cautela. No puedo entrar en detalles por teléfono, respondió en tono muy formal, pero involucra contribuciones económicas que usted ha realizado a su hermano Jacob y su familia. Específicamente, el uso de esas contribuciones. ¿Estaría dispuesto a venir a mi oficina para discutirlo? Mi mente se llenó de posibilidades, ninguna buena. ¿Jacob había pedido dinero a mi nombre? ¿Había usado mi información para algún préstamo? ¿O era simplemente un intento desesperado por asustarme y conseguir más dinero? ¿Quién es su cliente? Pregunté finalmente. Hubo un breve silencio. Lamento no poder revelarlo en este momento, pero le aseguro que no se trata de una demanda en su contra. Es más bien una investigación. Acepté la reunión, aunque todo dentro de mí me decía que no lo hiciera. Pero la curiosidad pudo más. Sentía que esto era más grande de lo que parecía. Cuando llegué a la oficina de Mark Dawson al día siguiente, no sabía qué esperar. Me ofreció asiento, y tan pronto como me senté, empujó un expediente hacia mí sobre el escritorio. Callie es la clienta a la que represento, dijo. Parpadeé sorprendido. ¿Callie? ¿Por qué necesitaría ella un abogado? Mark entrelazó los dedos y me miró con atención. Cree que Jacob ha estado usando de forma inapropiada el dinero que usted le ha dado a lo largo de los años. Sospecha que ha estado escondiendo dinero tanto de usted como de ella. Sentí un nudo en el estómago. ¿Escondiendo dinero? ¿Qué quiere decir? Abrió la carpeta y me mostró copias de estados de cuenta bancarios, recibos y lo que parecían ser capturas de mensajes de texto. Sospecha que Jacob ha estado desviando sus aportes económicos hacia una cuenta secreta. Según lo que encontró, es posible que haya usado el dinero para apuestas y otros gastos personales, en lugar de mantener a su familia. Miré los documentos, incrédulo. ¿Está diciendo que todas esas veces que lo ayudé con el alquiler, con los útiles escolares, ese dinero nunca fue para ellos? Mark asintió con seriedad. Parece que no. Callie descubrió esto recientemente y acudió a mí porque no sabía qué hacer. Al principio no quería involucrarlo, pero dadas las circunstancias, pensó que usted debía saberlo. Me quedé sin palabras. ¿Tiene pruebas? Revíselo usted mismo, dijo, acercándome la carpeta. Me incliné sobre la carpeta y comencé a revisar los documentos uno a uno. Lo primero que noté fueron los extractos bancarios, transferencias de cantidades significativas desde mi cuenta a la de Jacob, todas coincidiendo con las fechas en que él me había solicitado ayuda urgente. Emergencias escolares, renta atrasada, gastos médicos, lo recordaba todo. Pero lo que realmente me hizo fruncir el ceño fue la otra cuenta, a su nombre, donde grandes sumas desaparecían poco después de que yo se las enviaba. Las transacciones hablaban por sí solas, cargos en casinos en línea, restaurantes de lujo, retiros en efectivo sin justificación, e incluso varias noches de hotel en fechas que no coincidían con ningún viaje familiar. Esto es una locura, murmuré mientras pasaba una página con manos temblorosas. Mark asintió, con rostro serio. Callie solo accedió a esta información hace unas semanas. Encontró los estados de cuenta impresos que Jacob dejó olvidados. Hasta entonces, no sabía que existía una segunda cuenta. ¿Y por eso acudió a usted? Exacto. Necesita protegerse, proteger a sus hijos. No está buscando venganza. Solo quiere entender qué ha pasado realmente y qué puede hacer ahora. Respiré hondo, intentando procesar todo. ¿Y qué se supone que debo hacer yo con esto? Nada por ahora, respondió Mark. No se le está pidiendo nada legal. Pero Callie creyó que usted tenía derecho a saber, especialmente después de que Jacob intentara volver a manipularlo. Y vaya que lo hizo, dije con amargura. Se presentó en mi casa a exigirme dinero, como si fuera mi obligación mantenerlo. Mark me miró con atención. Eso concuerda con lo que Callie me dijo. Cree que Jacob está desesperado, que su fuente principal de ingresos, es decir, usted, se cerró de golpe. Y no sabe cómo enfrentar las consecuencias. Me sentí dividido. Una parte de mí quería marcharse directo a casa de Jacob y gritarle todo en la cara. Otra parte quería no volver a saber de él nunca más. Pero lo que sentí con más claridad fue alivio. Por fin, después de tantos años, alguien, Callie, ni más ni menos, confirmaba que yo no estaba loco, ni exagerando, ni siendo egoísta.
Había una verdad clara y comprobable. Y ya no era solo mi palabra contra la suya. Mark cerró la carpeta con suavidad. Callie está considerando sus opciones. Si el comportamiento de Jacob empeora, podría iniciar un proceso de separación legal o incluso de custodia. Pero por ahora solo quiere mantenerse a salvo. Asentí, agradeciéndole por su tiempo y por la información. Salí de la oficina con una mezcla de rabia, tristeza y una inesperada sensación de paz. Durante los días siguientes, mantuve silencio. No llamé a mis padres. No hablé con Jacob. No respondí mensajes. Pero al parecer, él no podía vivir con el silencio. Porque una noche, mientras me preparaba para cenar, su nombre apareció en la pantalla de mi teléfono. Por un momento dudé en contestar. Pero algo en mí me dijo que tenía que hacerlo. ¿Qué quieres, Jacob? Su voz sonaba diferente. Tensa. Al borde del colapso. Tenemos que hablar. ¿Le dijiste algo a Callie? ¿Qué estás diciendo? No te hagas el idiota. Gritó. Está actuando raro desde Navidad. Y ahora habla de abogados, de separarse. Sé que le metiste ideas en la cabeza. No pude evitar soltar una carcajada. ¿Crees que el problema soy yo? Tú eres quien le mintió. Tú ocultaste dinero. Tú apostaste el dinero que yo te daba. Si ella está harta de tus mentiras, eso no tiene nada que ver conmigo. Hubo un largo silencio. Luego, con voz contenida, dijo, no sabes de lo que estás hablando. Oh, créeme, sí lo sé. Callie me lo contó todo. La cuenta secreta. Las apuestas. El dinero malgastado mientras yo me mataba por ayudarte. Eres un fraude, Jacob. Trató de decir algo más, pero lo interrumpí. Y escucha bien, le dije con voz firme. Se acabó. Me usaste por última vez. No voy a darte un centavo más. No voy a cubrir tus errores. Si Callie te deja, es tu culpa. Y si vuelves a intentar arrastrarme a este desastre, me aseguraré de que todos, mamá, papá, nuestros amigos, sepan exactamente quién eres. Colgué. Mis manos temblaban, pero sentí algo parecido a la liberación. Por fin había dicho todo lo que había guardado durante años. A la mañana siguiente, Callie me llamó. ¿Jacob te contactó? Preguntó con cautela. Sí, le respondí. No estaba contento. Hubo una pausa. ¿Pasó algo? Lo confronté. Sobre todo. No negó las apuestas, pero intentó minimizarlo. ¿Estás bien? Me preguntó. Estoy bien. ¿Y tú? Estoy cansada, admitió. Estoy harta de defenderlo. Mis hijos merecen algo mejor. Su confesión me tocó más de lo que esperaba. Siempre había visto a Callie como alguien leal a Jacob, pase lo que pase. Que estuviera dispuesta a dejarlo decía mucho del estado en el que estaban las cosas. Sea lo que sea que decidas, cuentas con mi apoyo, le dije. Gracias, susurró. Y lamento todo lo que pasó en Navidad. No fue justo contigo. Debería haber dicho algo antes. Hablamos un rato más. Cuando colgué, sentí una especie de cierre emocional. Jacob había arruinado nuestra relación, pero Callie y los niños no eran mis enemigos. Y si ella tenía el valor de enfrentarlo, no la juzgaría. Pocas semanas después, recibí un breve mensaje de texto de Callie, nos vamos hoy. Me apresuré a llamarla. ¿Qué está pasando? Nos mudamos. A otro estado. Me voy con los niños. Jacob está fuera por trabajo, o al menos eso dice. Seguramente está apostando en algún lado. Lo planeé todo en silencio. Ya tengo una furgoneta de mudanza. Hoy nos vamos. ¿Y la renta? ¿Los gastos? Hubo una pausa. Esperaba que pudieras ayudarme, solo por un tiempo. No lo dudé. Ni lo digas. Yo me encargo. Sí, terminé ayudándola a ella y a los niños. Pero por primera vez en años, sentí que lo hacía porque quería, no porque me usaban. Jacob volvió a aparecer en mi vida apenas unos días después de que Callie se marchara. Supongo que no tardó en regresar de su viaje de negocios, que, como ella sospechaba, no era más que una escapada para seguir apostando, y se encontró con una casa vacía. Me llamó de inmediato, furioso. Ignoré su primera llamada. Y la segunda. Pero a la tercera, contesté. ¿Qué hiciste? Me gritó, sin siquiera un saludo previo. ¿Dónde están? Ayudaste a Callie a largarse con mis hijos. ¿Tus hijos? Le respondí con frialdad. Esos mismos niños por los que nunca tuviste tiempo. Por los que yo pagué guardería, escuela, comida y ropa mientras tú malgastabas en apuestas y hoteles. Sí, Jacob. Los ayudé. Porque alguien tenía que hacerlo. No tienes derecho. Bramó. Tú destruiste mi familia. No, Jacob. Tú la destruiste. Yo solo les di una salida.
Colgó después de soltar una amenaza sin sentido. No me afectó. No podía herirme con palabras que ya no tenían peso. Por primera vez, su furia me pareció patética. Sin poder. Vacía. En las semanas siguientes, ayudé a Callie a establecerse en su nuevo hogar. Le transferí dinero para la renta y algunos gastos iniciales. Se notaba que le costaba aceptar la ayuda, pero la necesidad era mayor que el orgullo. Le prometí que no era un compromiso eterno, solo un empujón para comenzar de nuevo. Los niños se adaptaron rápidamente a su nueva escuela. Me enviaron dibujos por correo, agradeciéndome por los juguetes que finalmente sí recibieron, esos mismos regalos que llevé a Navidad y que nunca salieron del maletero. Kelly también encontró trabajo en una oficina local. Me llamó un día emocionada por haber sido contratada como asistente administrativa. Era un pequeño puesto, pero significaba independencia. Mientras tanto, Jacob seguía cayendo. Mis padres, que al principio lo defendían, comenzaron a hacer preguntas. Especialmente cuando Callie se atrevió a contarle su versión. No podía negar lo que estaba ocurriendo, un hijo que había abusado de la generosidad de otro, que había mentido, manipulado y puesto en riesgo a su propia familia. Mi madre me llamó un día llorando. No para defenderlo, sino para pedirme disculpas. Nos equivocamos contigo, dijo entre sollozos. Lo siento tanto, hijo. Le agradecí. Acepté sus palabras sin rencor. Pero también dejé claro que no iba a volver a permitir ese tipo de dinámicas en mi vida. No volvería a ser el salvavidas de Jacob. Si querían ayudarlo, era decisión de ellos. Yo ya había cerrado ese capítulo. Jacob no tardó en quedarse solo. Con Callie fuera de su vida, sin ingresos estables y sin mi apoyo económico, empezó a perder el control. Me llegaron rumores de que vendió algunos objetos de valor, que intentó pedir dinero a amigos en común. Nadie quiso ayudarlo. Muchos ya sabían lo suficiente como para mantener la distancia. Una tarde recibí un correo de su dirección. El asunto decía simplemente, perdón. Abrí el mensaje sin esperar mucho. En él, Jacob intentaba justificar todo con frases vagas. Que estaba pasando por un mal momento. Que nunca imaginó que las cosas se saldrían tanto de control. Que aún me consideraba su hermano. No respondí. No porque odiara a Jacob, sino porque entendí que no todos los lazos deben mantenerse a toda costa. El perdón no siempre significa reanudar el contacto. A veces, significa dejar ir, sin rencor, pero también sin volver atrás. Colgué el dibujo que me enviaron mis sobrinos en la nevera. Una casita con 3 figuras tomadas de la mano. Su madre, ellos dos y un sol sonriente sobre sus cabezas. No había papá en la imagen. En las semanas posteriores, mi vida comenzó a encontrar un nuevo equilibrio. Había mucho que procesar, claro. Años de ser el sostén silencioso de una familia que nunca agradeció de verdad. Pero con el tiempo, la culpa que me había atormentado empezó a desvanecerse. No me sentía culpable por haber cortado el apoyo. Me sentía liberado. Callie me escribía de vez en cuando. No largas conversaciones, solo mensajes breves. Los niños empezaron fútbol, hoy tuve una entrevista, gracias por ayudarme a ver que merezco algo mejor. Esas palabras valían más que todos los años de silencio cómplice que soporté por parte de mi hermano. Un día, mientras revisaba mi buzón, encontré una postal hecha a mano. Era un collage de fotos impresas en papel normal, pegadas sobre una cartulina azul. Una imagen de los niños en la escuela, otra de Callie sonriendo en la cocina de su nuevo departamento, una de los 3 comiendo helado. En la parte de atrás, con letra infantil, decía: Gracias, tío. Ya no tenemos miedo en casa. Te queremos. Me senté en el escalón de mi entrada y lloré. No de tristeza, sino de alivio. Había valido la pena. Todas las dudas, todo el conflicto interno. Nada importaba al lado de esa pequeña evidencia de que había hecho lo correcto. Mientras tanto, Jacob seguía su camino de autodestrucción. Me enteré por un conocido que había intentado volver a contactar con mis padres. Que incluso les pidió dinero. Mi padre le dijo que no. Que debía arreglar sus propios problemas. Eso fue un momento crucial para mí, ver que mis padres finalmente entendían. Que habían dejado de excusar su comportamiento. Que ya no estaban ciegos ante la manipulación. Supongo que ver cómo trató a Callie y a sus nietos les abrió los ojos. Nunca supe si Jacob enfrentó las consecuencias legales de todo. Kelly nunca volvió a mencionarlo, y yo no pregunté. Había aprendido que hay cosas que no necesito saber para poder seguir adelante. Mi relación con mi familia cambió. Mis padres y yo comenzamos a vernos más seguido, pero sin hablar de Jacob. Como si inconscientemente hubiéramos pactado no dejar que su sombra interfiriera más. Una tarde, mientras paseaba por un parque cercano, vi a un padre jugando con sus hijos. Reían, corrían detrás de una pelota. Y por un instante, sentí una punzada en el pecho.
No por mí, sino por los niños que habían tenido que ver a su madre hacer maletas en silencio y escapar mientras su padre apostaba el dinero que debía alimentarles. Pero luego recordé esa postal. Ya no tenemos miedo en casa. Y esa frase volvió a anclarme. Hoy, sigo adelante. No soy un héroe. No soy perfecto. Pero por primera vez en años, me miro al espejo sin sentirme usado. Y aunque me duele haber perdido a un hermano, entendí que los lazos de sangre no te obligan a soportar el abuso. No me arrepiento de haber ayudado a Callie y a los niños. Pero más importante aún, no me arrepiento de haberme ayudado a mí mismo a salir de una dinámica que solo me consumía. Y si alguien me pregunta si volvería a hacerlo, la respuesta es sí. Pero esta vez, desde la claridad, no desde la culpa. Con el paso de los meses, las cosas empezaron a estabilizarse más. Kelly me contó que había conseguido un empleo administrativo en una pequeña empresa local. No era glamuroso, decía, pero era estable, y le permitía estar en casa a tiempo para la cena con sus hijos. Había alquilado un departamento modesto en un vecindario tranquilo. No era espacioso, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentían seguros. Los niños se adaptaron mejor de lo esperado. Cambiar de escuela fue difícil al principio, pero hicieron amigos rápido. Me enviaban dibujos de vez en cuando, casitas, soles, árboles torcidos, y figuras de palitos con la palabra tío escrita en letras desiguales. Los pegaba en la nevera. Yo también me mudé. Dejé el viejo departamento donde había pasado tantos años cargando con culpas que no eran mías. Encontré un lugar más pequeño, más tranquilo, y sobre todo, más mío. Decorado a mi gusto. Silencioso, limpio. Un espacio donde no sentía que cada rincón me recordaba a alguien que había aprovechado de mí. Una noche, mientras cenaba solo con las luces bajas y el sonido tenue de un viejo disco de jazz, me di cuenta de algo. Estaba en paz. No feliz, tal vez. Pero tranquilo. Y eso valía más que cualquier reconocimiento o disculpa tardía. Por supuesto, el drama con Jacob no desapareció del todo. Mis padres, aunque más conscientes ahora, seguían preocupándose por él. Me lo mencionaban de vez en cuando, con suspiros y frases como ojalá recapacite algún día. Yo asentía, pero no respondía. Mi madre me dijo una vez, en voz baja mientras lavábamos los platos después de una cena familiar, nunca pensamos que eras el que más necesitaba apoyo. Siempre dabas tanto, que no nos dimos cuenta de lo solo que estabas. No supe qué decir. Solo apreté su mano con la toalla de cocina aún húmeda entre los dedos. Jacob, según supe, perdió su trabajo meses después. Se había metido en problemas por usar su tarjeta corporativa para gastos personales. Una repetición del patrón. Siguió culpando a todos menos a sí mismo, a Callie, a mis padres, a mí. Nunca se responsabilizó. Lo último que supe de él fue que se había ido a vivir con un viejo amigo, alguien con el que solía apostar en línea. No sé si volverá a tocar fondo o si alguna vez entenderá lo que destruyó. Pero ya no me pertenece esa carga. Le deseo lo mejor, pero desde lejos. Yo sigo con mi vida. No con odio, no con rencor, sino con límites. Aprendí que amar a tu familia no significa sacrificarte hasta desaparecer. Aprendí que no eres egoísta por dejar de sostener a alguien que se niega a caminar solo. Aprendí, al fin, a elegir mi propia paz. Y tal vez eso fue el mejor regalo de aquella Navidad a la que no me invitaron. Unos meses después, en primavera, recibí una invitación por correo. Era de Callie. Una tarjeta sencilla, con letras plateadas sobre fondo blanco. Me invitaba al cumpleaños de su hijo menor, que cumplía 6 años. Solo una pequeña reunión en casa, escribió a mano. Nos encantaría verte, si puedes. Me quedé mirándola un buen rato. No por duda, sino porque me sorprendió lo mucho que me alegraba recibirla. Respondí con un mensaje breve pero cálido, confirmando mi asistencia. El día de la fiesta, llevé un pastel de chocolate casero y un par de regalos modestos pero pensados. Cuando llegué, los niños salieron corriendo a saludarme. Me abrazaron como si no hubiera pasado el tiempo. Callie abrió la puerta con una sonrisa cansada pero sincera. Su nuevo hogar era pequeño pero luminoso, con dibujos en la pared y libros infantiles apilados en cada rincón. Pasamos una tarde tranquila. No hubo conversaciones incómodas sobre el pasado. Solo juegos, risas infantiles y una barbacoa en el jardín trasero. Mientras ayudaba a servir limonada, Callie se me acercó y me dijo en voz baja. Gracias, por todo. Si no hubieras puesto un alto, yo aún estaría atrapada en esa mentira. Le respondí que no tenía que agradecerme nada, pero ella negó con la cabeza. No todo el mundo tiene el valor de decir basta. Esa frase me acompañó durante días. Porque sí, decir basta fue difícil. Más de lo que muchos creen. No solo fue cortar con Jacob, sino también con una versión de mí mismo que confundía ser útil con ser valioso. Aprendí que tu valor no está en cuánto das, sino en cuánto te respetas al dar. Desde entonces, Callie y yo mantenemos un contacto constante.
No somos los mejores amigos, pero hay una confianza nueva entre nosotros. Sincera. Cuidada. Mis padres también cambiaron, poco a poco. Nunca me ofrecieron una disculpa formal, pero sus acciones empezaron a hablar por ellos. Empezaron a interesarse más por mí, a hacer preguntas sin esperar favores, a llamarme solo para saber cómo estaba. A veces, eso vale más que un lo siento. Jacob sigue fuera de la foto. Ha intentado contactarme un par de veces. Correos vacíos, mensajes cortos, nada consistente. No los he respondido. No por rencor, sino por decisión. Ya no quiero más puentes rotos que volver a cruzar. Hoy, camino por mi barrio con más ligereza. Sigo trabajando, sigo aprendiendo a ponerme primero sin sentir culpa. Y aunque todo comenzó con una puerta cerrada aquella Navidad, esa misma puerta me obligó a abrir muchas otras dentro de mí. Esa es mi historia.